Sí, pero fácil se escucha. Sí, profe. Perfecto. Bueno, eh, bueno, ya ahorita nosotros, esta unidad tiene mucho que ver con la primera unidad, así que espero que no se les olvide o no se les haya olvidado. Vamos a recordar algo de lo que vimos en la primera unidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos? ¿Alguien recuerda qué fue lo que vimos en la primera unidad? Las tablas de distribución. Las tablas de distribución, ¿verdad? Ya hablaba de las tablas de distribución, efectivamente. Y en su proyecto, pues ustedes incluían variables, ¿cierto? Hablaban de algunas variables, de que eran cualitativas o cuantitativas, ¿cierto? Bueno, pues hoy vamos a ver, vamos a retomar parte de esto. Vamos a poner nuestro láser y vamos a hablar de lo que son las variables aleatorias. Ok, entonces ya alguien me apoyó grabando la sesión. Ya, profe, ya la estoy grabando. Ok, perfecto, muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a ver, tomen nota, por favor, hagan sus anotaciones independientemente de que después consulten la información del video. ¿Qué es una variable aleatoria, chicos? ¿Qué les viene a su cabecita que es una variable aleatoria? ¿Cómo la definirían? Ya con base en lo que vimos en la primera unidad, lo que ustedes ya hicieron, y ahorita, ¿cómo podríamos definirla? Que es algo que no va a ser preciso siempre, que siempre vas a dar un resultado diferente. A veces va a ser igual y a veces no, es aleatorio. Efectivamente, ¿verdad? Tiene que ver con esa aleatoriedad. Y bueno, entonces nosotros aquí vamos a ver que en sí, cuando hablamos de una variable aleatoria, vamos a hablar de una función, ¿ok? Una función que nos va a permitir, como le decía su compañero, relacionar. En esa función, ¿qué hacemos? Bueno, esta función me permite relacionar un evento del espacio muestral. Ah, ok. Estos son ya algunos conceptos, ya los manejamos, ¿verdad? Dice, pero este espacio muestral pues tiene un valor numérico. O sea, que voy a relacionar una variable con un valor numérico. Y recordemos que en este caso, para nuestras variables aleatorias, vamos a representarlas con letras mayúsculas, ¿ok? Y en el caso, cuando hablemos de letras minúsculas, que en este caso vamos a referirnos que esas letras minúsculas van a representar los valores concretos de ¿quién? De estas variables aleatorias. Entonces, una variable aleatoria va a ser una función que a través de esta función nos va a permitir relacionar un evento con un valor concreto. ¿De acuerdo? Ok, y efectivamente, desde su compañero, pues no siempre va a caer el mismo valor o depende, ¿de acuerdo? Ok, y eso nos viene a recordar que esta unidad que terminamos, ¿verdad? Hablábamos de algunos conceptos que recordemos que experimento era un proceso que nos inducía a que ocurriera una y solo una de varias posibles observaciones. Y cuando se llevaba a cabo ese experimento, ¿qué obteníamos, muchachos? ¿Se acuerdan qué obteníamos cuando ejecutábamos el experimento? ¿Qué nos generaban? Resultados, ¿no? Resultados, correcto. Entonces, esos resultados prácticamente van a conformar lo que llamamos nuestro espacio muestral. Y prácticamente dice que es el conjunto de todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio y generalmente lo vamos a ver representado en varias bibliografías por la letra S o bien también por la letra omega, ¿de acuerdo? Esta letra griega. Entonces, cuando veamos S o la letra omega, nos está indicando que se refiere a este conjunto, ¿verdad?, de resultados. Pero también hablábamos de qué, pues de los eventos. Hace un momento, ¿verdad?, nos hablaba de las variables aleatorias que podían hacer la referencia o la relación, no era que otra cosa que una función que relacionaba un evento, ¿verdad?, con un resultado concreto. Entonces, aquí recordemos que el evento no es otra cosa que un conjunto de uno o más resultados de un experimento, ¿ok? Bueno, esto ustedes ya lo recuerdan, ya lo tienen muy presente. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ver que tenemos tipos de variables. ¿Se acuerdan qué tipos de variables teníamos? ¿Cuantitativas? Okay. Cualitativas.
cualitativas y cuantitativas. Muy bien, pero además dentro de las cuantitativas que teníamos, había otra clasificación, ¿se acuerdan? Discreta y continua. Muy bien, gracias. Discretas y continuas. Perfecto. Entonces vamos a ver que así como tenemos pues ese tipo de variables, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos las variables aleatorias discretas, las cuales por alguna manera dice que van a tener una probabilidad, pero para valores específicos muy puntuales. ¿Ok? Recordemos que nada más las discretas, ¿verdad? Se consideraban numerables en el sentido de que tenemos estos ejemplos, ¿verdad? De que nos hablaba, por ejemplo, del número de productos defectuosos, del número de lanzamientos de una moneda, de las ventas de un artículo, el número de que cae al lanzar un dado. Entonces, son numerables, eran contables. En cambio, las continuas, pues prácticamente eran valores que se podían obtener no solamente enteros, sino dentro de un intervalo, ¿verdad? Como la estatura o el peso. Entonces, algo muy importante, porque ahorita ya en la unidad anterior hablamos de probabilidad. Ahora vamos a hablar de las variables aleatorias y las vamos a relacionar con la probabilidad, porque en la siguiente unidad estaremos viendo distribuciones de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta unidad es una parte introductoria a la próxima. Entonces, aquí vamos a definir que las variables aleatorias discretas tienen valores, ¿verdad? Tienen probabilidad para valores específicos puntuales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, de entrada, cuando vean esta parte, aquí la vamos a tomarla y leerla, variable aleatoria X, ¿de acuerdo al ejercicio que nos den? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor de 3? Si se dan cuenta, aquí está siendo muy puntual, es decir, es exacto, nos está puntualizando el valor de nuestra variable. Y como recordemos, son variables discretas, como lo he dicho, tienen que ser valores enteros, no tienen que ser valores que se encuentren en un intervalo. En cambio, nos habla que las continuas, ¿verdad? Este tipo de variables continuas, pues generalmente sí hablamos de un valor puntual, pero generalmente en estas, dado que se habla de o se manejan los intervalos, aquí lo ideal es hablar en términos de algún rango y podríamos decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra variable aleatoria X tome valores menores que 3? Es decir, todos aquellos valores abajo de 3, entonces de alguna manera los puede ser expresados así. O bien, valores menores o iguales a 3. O sea, es una forma de expresar. Sí vamos a encontrar tal vez esta parte de la parte que sea puntual. Sin embargo, es más fácil que nuestras variables aleatorias discretas sean puntuales y nos pidan el valor exacto de lo que pueda valer una variable. En tanto que en una variable continua generalmente vamos a estar más relacionados o familiarizados con expresiones como la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que 3 o mayor o igual que 3 o mayor o igual que un número. Entonces, a esa parte se refiere. Sí nos vamos a topar con esto, sí es cierto, pero generalmente las variables continuas van a estar expresadas en términos de estas expresiones. Valores, dice, menores que un tal valor o mayores o iguales que un determinado valor, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a poder distinguir entre las variables discretas y las variables continuas. Ahora, pues esta información, ¿para qué nos sirve o qué queremos saber? Bueno, lo mencionaba su compañero, decía, bueno, en la primera unidad vimos distribuciones de frecuencias. ¿Y qué obteníamos o qué llegábamos con esas distribuciones de frecuencias, muchachos? ¿A qué llegábamos? ¿Qué podíamos obtener con esas distribuciones de frecuencias? Las medidas de tendencia central, ¿no? Ok, perfecto. Había medidas de tendencia central, ¿verdad? Efectivamente, nuestra primera unidad se enfocó en lo que era la estadística descriptiva. Pero cuando entramos en la segunda unidad, que fue probabilidad, les dije, ¿se acuerdan cuando hablábamos de del enfoque empírico? ¿Dónde habíamos hecho el enfoque empírico hablando en cuestiones de probabilidad? Habíamos dicho, bueno, pues se acuerdan que en la primera unidad, en sus tablas de distribución, bueno, pues ahí podíamos haber encontrado, o se determinó, mejor dicho, sin saberlo, ¿verdad? Las
probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora aquí vamos a ver la distribución de probabilidad de algunas variables. Vamos a ver, entonces, ¿qué es una distribución de probabilidad? Bueno, toda distribución de probabilidad dice que es generada por una variable aleatoria, ¿ok? Como lo deseamos, ya sea puede ser discreta o puede ser continua. Entonces, estas variables prácticamente pues nos van a generar una distribución de probabilidad. Es decir, prácticamente vamos a hablar de que vamos a generar una especie de tablita, ¿verdad? Es como si nos regresáramos un poquito a la primera unidad, ya con base en esa experiencia que ustedes tienen de manejar la información, de cómo armar una tabla de distribución y cómo sacar algunas medidas de tendencia central, pero ahora lo vamos a hacer enfocado en distribuciones de probabilidad. Ojo, ahorita van a ver, ya no vamos a manejar tanto la probabilidad, la frecuencia, sí nos va a servir, pero nos vamos a enfocar en distribuciones de probabilidad. Las otras serán distribuciones de frecuencia, pero ahora van a ser distribuciones de probabilidad. Y bueno, la primera será la distribución de probabilidad discreta. Esta, como lo mencionaba, va a ser generada por una variable discreta representada por una letra X mayúscula. Y esta pues solamente va a tener valores, ¿verdad? Valores enteros. Esa parte va a ser importante. Y como menciona aquí, dice que las probabilidades asociadas a cada uno de los valores X, o sea, cada valor lo a cero. Las probabilidades, ¿ok? Acuérdense, no tenemos probabilidades negativas, ni tenemos, ¿verdad? Probabilidades mayores a 1, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que dice, la sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X debe ser igual que 1, ¿ok? Entonces, esa parte no la pierdan de vista, la suma de las probabilidades debe de darnos la unidad. No podemos rebasarlo, ni tampoco podemos sacar valores menores que 0. ¿Ok? Esa parte es muy importante. Y en el caso de las distribuciones continuas, pues de forma muy similar, ¿verdad? Nos dice, esta es generada también por una variable continua que va a tomar valores enteros, pero también fraccionarios. Ojo, nueva variable que me definan, ahí sí voy a permitir valores fraccionarios. Estas también van a estar asociadas con cada uno de los valores que toman la variable, debe ser mayor o igual a 0. Y dice, dicho de otra forma, la función de densidad de probabilidad deberá solo tomar valores mayores o iguales a 0 y solo puede estar definida en los cuadrantes 1 y 2. ¿Por qué en los cuadrantes 1 y 2? Recordarán que en términos de matemáticas, nuestros cuadrantes 1 y 2, ¿verdad? Generalmente están en la parte positiva. Entonces, no podemos tener valores negativos. A eso nos está indicando. Y bueno, dice, la sumatoria de todas nuestras probabilidades van a estar asociadas a unos valores y por mucho debe ser 1. Y en el caso, como estamos hablando de una probabilidad o de una variable aleatoria continua, generalmente dicen el área definida bajo una función de densidad de probabilidad deberá ser igual que 1. Esto hablando en términos como si ustedes estuvieran resolviendo una integral, hablamos que el área bajo la curva debe de darnos la unidad. Entonces, esto poco a poco lo van a ir entendiendo para que lo vayan relacionando con algunas distribuciones que vamos a ver más adelante, sobre todo con la distribución normal. La distribución normal es una distribución continua que tiene muchas aplicaciones y que generalmente es aplicada y la mayoría de los casos se pretende que se forme una distribución continua. Ya veremos en su momento cuáles son las características, ¿ok? Pero bueno, vamos a la parte importante. ¿Qué queremos rescatar de las variables aleatorias de este tema? De este tema lo que queremos rescatar es qué es una función de densidad y qué es una función de distribución. Ok, son dos cosas que van de la mano, pero ¿qué representa una y qué representa la otra? Ok, bueno, vamos a ver lo siguiente. Dice que la función de densidad de una variable aleatoria X se conoce y la vamos a expresar como f de x. Ojo, aquí sí presten atención, f de x. F de x va a definir a la función de densidad de una variable aleatoria.
y dice que va a ser la función que va a asignar, ojo, va a asignar las probabilidades con las que esa variable aleatoria X tome el valor, un valor concreto, ¿ok? Y de esta manera se va a representar, vean, f de X, f minúscula, que es la función, no es otra cosa que la probabilidad de que esta variable aleatoria tome un determinado valor. Esa es la parte que debemos entender. Entonces, si nosotros definimos una variable aleatoria, esa variable aleatoria pues va a tener cada una de esos valores que tome esa variable aleatoria, pues va a tener asignada una probabilidad según el valor concreto que nos pidan de X. Y esa va a estar representada por esta probabilidad. Entonces vamos a estar representando f de X, no es otra cosa que lo mismo que la probabilidad que valga un determinado valor, ¿ok? Y ahora, ¿qué es la función de distribución? Hola, hola, perdón, ¿podrían apagar sus micrófonos, chicos, por favor? ¿Qué es una función de distribución? Ok, la función de distribución de esa variable aleatoria X, pues fíjense aquí cómo lo menciona, se define como la probabilidad de que nuestra variable aleatoria X tome valores menores o iguales que X. Es decir, dice que la función de esa distribución calcula, en cristiano, chicos, la probabilidad acumulativa, ¿ok? La probabilidad acumulativa. Aquí, la función de densidad es esta, f de X, que en términos de distribución no es otra cosa que la probabilidad de que X, o sea, de que mi variable aleatoria valga un determinado valor. Y en cuestión de distribución, aquí estoy refiriéndome, ¿verdad? Que voy a representar, la distribución va a ser f mayúscula de X mayúscula, es decir, la función de mi distribución, de mi variable aleatoria, no va a ser otra cosa que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual que un determinado valor. Y cuando hablábamos de esto, de por qué nos representa esta parte, pues dice que representa un área, por eso está definida como la sumatoria. Ya recordarán que las integrales en este caso nos habla de una integral definida, en este caso va desde menos infinito hasta el valor que tome X. Pues de alguna manera nos está diciendo que es la sumatoria, ¿verdad? De todos estos valores de esa función, de esta función que se definió aquí. Es decir, que si nosotros integramos esta función en el intervalo que nos pide, pues de alguna manera podemos determinar esa distribución. Pero entonces, en cristiano, ¿qué es una función de densidad? Bueno, pues no es otra cosa que la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un determinado valor. ¿Y qué es mi función de distribución de esa variable aleatoria que se haya definido? Pues no va a ser otra cosa que la probabilidad acumulada, ¿ok? Bueno, para que quede un poquito más claro, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, sobre todo vamos a ver un ejemplo muy completo para que ustedes vean la aplicación. Ok, bien, pero además, bien lo decía su compañero, en nuestras distribuciones de frecuencia se calculó algunas medidas de tendencia central y de dispersión. Bueno, en este caso, para el caso de nuestras distribuciones, vamos a hablar de lo que es la media y de lo que es la desviación estándar. ¿Por qué la media y por qué la desviación estándar? La media y la desviación son parámetros, y cuando me refiero a parámetros es porque estoy hablando de población, son parámetros referentes que nos dan valores, ¿verdad?, concretos con los cuales podemos definir una población de una determinada variable aleatoria. Y aquí, ¿cómo se determina? Vamos a hablar nada más del caso concreto de las distribuciones discretas, ¿ok? Entonces, en el caso de una distribución discreta, si nosotros queremos determinar la media, fíjense, la media o valor esperado de mi variable aleatoria X, pues vamos a usar esta expresión. Entonces, cuando yo les diga, a ver chicos, dame el valor esperado de esta variable aleatoria, no es otra cosa que la media, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente en cuestiones de distribución de probabilidad le llamamos el valor esperado, ¿ok? Pero no es otra cosa que la media, lo que ya conocíamos nosotros en la primera unidad.
¿Cómo se determina? Bueno, ustedes recordarán que al igual que cuando estuvimos haciendo uso de las distribuciones de frecuencia, empleábamos una manera de determinar la media. No era como, recuerden que cuando hacíamos nuestra distribución de frecuencias, estábamos agrupando los datos y entonces no era lo mismo que si nosotros trabajáramos datos no agrupados. Si nosotros trabajáramos datos no agrupados, solamente ¿qué hacíamos? Sumábamos todos nuestros valores y los dividíamos entre el total de ellos, ¿cierto? Y eso era nuestra media. Pero en una distribución de frecuencias hay una pequeña variante. Esa variante pues está en función de ¿qué? Estaba en función de la frecuencia y estaba en función de ¿qué? Del valor, del valor medio, ¿verdad? En este caso, del valor de la clase, el punto medio de nuestra clase, ¿de acuerdo? Frecuencia multiplicada por el punto medio, ¿verdad? De cada una de nuestras clases. Esa era la forma en cómo determinábamos nuestra media, sumábamos todo y lo dividíamos. Pero aquí es distinto, fíjense, es algo parecido, pero hay una variante. Dice, la media o el valor esperado, aquí cuando vean E de X, se refiere al valor esperado, que está en la forma, ¿ok? Y dice que no es otra cosa que la sumatoria de haber, ¿qué? Hecho el producto de que nuestro valor de nuestra variable, ¿verdad? El valor que toma nuestra variable multiplicado por la probabilidad que se determinó de dicha variable, ¿ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por la probabilidad? Bueno, porque aquí ya no estoy hablando de una distribución de frecuencias. Aquí yo ya estoy hablando de una distribución de probabilidades, ¿ok? Recuerden, en la primera unidad estábamos trabajando con datos y esas frecuencias, hacíamos una distribución de frecuencias. Pero ahora yo lo que voy a hacer va a ser muy parecido a lo que hicimos en la primera unidad, pero ahora voy a trabajar con probabilidades. Por eso es que ahora se le llama distribución de probabilidades, ¿de acuerdo? Y así como en nuestra distribución de frecuencias, nuestros datos los llevábamos a una gráfica, aquí de igual manera esto se puede llevar a una gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de la expresión que estaremos empleando o que ustedes estarán aplicando para determinar el valor esperado en una distribución, en el caso de una discreta, ¿de acuerdo? Y bueno, el otro parámetro que es muy importante es el de la desviación estándar. En el caso de la desviación estándar, recuerdan que también era, pues todo, si no algo complejo, era un poquito de estar trabajando, ¿verdad? Algunos de nuestros datos de nuestra tabla, pues bueno, aquí de forma muy parecida decimos la desviación estándar va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? Ah, bueno, pues mira, dice la sumatoria de que, pues deseamos, ¿verdad? Recordarán que en las distribuciones de frecuencia decíamos, ah, bueno, a tu valor medio, réstale la media y elevalo al cuadrado y multiplícalo todavía por la frecuencia, ¿verdad? Decían ahí todavía por la frecuencia. Pues bueno, ahora nuevamente algo muy similar, pero ahora les dice, ah, mira, el valor que adquirió tu variable aleatoria, le vas a restar la media, o sea, el valor esperado, ¿ok? Se lo vas a restar. Y esas diferencias las vas a elevar al cuadrado. Y lo que te resulte, ahora lo vas a multiplicar por la probabilidad de esa misma variable, ¿ok? Entonces, nuevamente, estoy hablando de distribución de probabilidad, por eso es que ahora uso la probabilidad en vez de usar la frecuencia. ¿Sí me di a entender hasta aquí, muchachos? ¿Hola? ¿Podría volver a repetir esto último? Ajá, ok. Bueno, Por favor. o sea, les hablo en el sentido de irlos así recordando lo que vimos en la primera unidad. Ok. Aquí, ¿cómo saco la desviación estándar en una distribución de probabilidad discreta? Bueno, muy parecido a la distribución de frecuencias. ¿Qué sacábamos? Ah, bueno, dice, saca la raíz cuadrada de ¿qué? De tu sumatoria. Pero aquí, si se dan cuenta, aquí me está diciendo
que XY va a representar el valor de la variable aleatoria de la cual se esté hablando o se esté referenciando. Y pues a esta le tenemos que restar nuestro valor esperado, o sea, nuestra media o valor esperado es lo mismo, ya lo veíamos en la diapositiva anterior. Cuando nosotros saquemos estas diferencias por cada uno de los valores de nuestra variable y lo elevemos al cuadrado y a su vez lo multipliquemos por su respectiva probabilidad, esto al sumar por cada uno, ¿se acuerdan? Esto lo hacíamos por clases, por cada una de las clases. Bueno, ahora aquí lo vamos a hacer por cada uno de los valores que tome nuestra variable aleatoria. Puede tomar 2, 3, n, ¿de acuerdo? N números. Entonces, aquí lo que hago es nuestras diferencias elevadas al cuadrado multiplicadas todavía por su respectiva probabilidad, porque estamos hablando de una distribución de probabilidad. Ok. Esta parte a lo mejor, así viendo la expresión, pues de repente como que, si no nos asusta, por lo menos como que se nos hace un poquito confusa, pero ahorita que vamos a ir viendo la información va a decir, ay, ¿es eso tan sencillo? Sí, es eso tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se me espanten. Ok, entonces, vamos a determinar la media y la desviación estándar de nuestra distribución de frecuencias. Pero para poder llegar a nuestra distribución de frecuencias, tenemos que armar como primero nuestra distribución. Así como lo hacíamos con nuestra distribución de frecuencias, pues primero teníamos que, de todo el conjunto de datos, pues determinábamos nuestras clases, determinábamos los límites inferiores y superiores de cada una, veíamos cuántas frecuencias caían dentro de ese valor. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacer algo muy similar, pero ahora con probabilidades. Entonces, para esto presten atención, ¿de acuerdo? Vamos a checar el siguiente ejemplo. Son 3 ejemplos que vamos a ver. Los primeros son sencillitos para que vayan captando la idea de lo que se pretende. Y posterior, el último, que vamos a ver el 3, que espero que nos dé tiempo, viene ya toda la aplicación para que ustedes vayan comprendiendo y aterrizando la información que acabo de mencionar. ¿Cuál es el ejemplo 1? Bueno, tenemos lo siguiente. Dice, una urna contiene una bola amarilla, una roja y una negra. Define una variable aleatoria asociada a este experimento, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cuál sería una variable aleatoria? Aquí sería, bueno, pues no, mi variable aleatoria X yo la voy a definir como extraer una bola de color X. Ah, bueno, pero X, ¿qué es? Bueno, X va a ser la variable aleatoria, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí, una vez que definimos nuestra variable aleatoria, pues tenemos que establecer el espacio muestral. Entonces, al extraer una bola de color dado los datos en los que contamos, pues es obvio que nuestro espacio muestral solo podrá ser, ¿qué? Una bola amarilla, una roja o una negra, ¿verdad? Estos valores son los únicos que puedo tener o que pueden estar presentes de este experimento. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Deseamos primero, está mi ejercicio. Y tenemos que definir la variable aleatoria, en qué consiste. En este caso nosotros la estamos definiendo, pero en algunos ejercicios ya no las van a traer definidas. Una vez que nosotros la definimos, pues establecemos el espacio muestral con base en la información. Y una vez que tenemos ese espacio muestral, ¿qué hacemos? Bueno, pues necesitamos que, dice, una vez que se ha definido esta variable, se tiene que determinar, pues, que X, la variable amarilla, ¿verdad? En este caso, la bola amarilla, le vamos a asignar nosotros un valor. Este valor va a ser 0. Bueno, yo voy a decir que cuando salga amarilla, yo le voy a dar que X vale 0. Cuando salga la bola roja, yo voy a decir que mi variable aleatoria X vale 1. Y cuando salga negra, yo voy a decir que mi variable aleatoria tomará el valor de 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante porque al final de cuentas vamos a hablar con números. Y entonces, ok, ya que tenemos eso, como solamente tenemos tres resultados, ¿verdad? Que podemos tener, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos sacar la probabilidad de cada uno. ¿Cuál sería la probabilidad de sacar una bola amarilla? ¿Un tercio? ¿Un ¿Se medio? acuerdan cuando vimos la unidad?
Un tercio. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Un qué? Un tercio. Un tercio, un tercio. No olviden, acuérdense, los resultados, ¿verdad? Los resultados posibles entre el total de resultados. ¿Cuántos resultados tengo? 3. ¿Cuántos resultados posibles hay para la amarilla? Solo una. ¿Cuántos resultados posibles hay para la roja? Tengo solo una. ¿Cuántos resultados posibles tengo para la negra? Tengo uno. ¿Ok? O sea, aquí no se me confunda con esto. Este es el valor que yo estoy asignando, que cuando me salga una bola amarilla, yo voy a decir, bueno, cuando valga 0. ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 0? Entendiéndose que se refiere a la bola amarilla. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 2? Entendiendo que estoy refiriéndome a la negra. ¿Ok? Y entonces, como le decía su compañero, pues mira, la probabilidad de que salga una bola amarilla, porque yo le asigné que amarillo vale 0, es un tercio, pero de que salga roja es un tercio también, y de que salga negra es un tercio, ¿de acuerdo? Hasta aquí lo único que estamos haciendo es definiendo las variables, sacando resultados y sacando probabilidad, que esto ustedes ya lo saben con lo que vimos la vez pasada, desde el enfoque clásico y desde el enfoque empírico, ¿ok? Y bueno, ¿esto para qué me sirve? Bueno, me sirve para poder determinar la función de densidad de probabilidad. Y ya deseamos que la función de densidad de probabilidad se va a representar como f de x, ¿ok? F de x. Y f de x, pues dice que no va a ser otra cosa que ¿qué? Dice que va a ser la probabilidad de que x valga x. ¿Se acuerdan? Decía, la función de densidad no es otra cosa que la probabilidad de que x valga x. Entonces, aquí lo que estoy haciendo aquí en concreto es mi variable, la función de densidad, voy a tomarla en función de los valores que adquirió la probabilidad que se determinó para esta variable. Ya decíamos, la variable aleatoria puede valer 0, 1 y 2, sabiendo que 0 es amarillo, 1 es rojo y 2 es negro. Entonces, como podemos observar, como las tres tienen la misma probabilidad, entonces yo digo que la función de densidad es de un tercio. ¿Para qué? Para cuando mi variable aleatoria vale 0, 1 y 2. Pero va a valer 0 ¿cuándo? Cuando se trate de otro caso distinto de este, ¿verdad? Porque si digo, a ver chicos, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bola azul? ¿Cuál va a ser la probabilidad? 0. 0, ¿por qué? Porque sabemos que solo tenemos una bola roja, una bola amarilla, una bola roja y una bola negra. Entonces, la probabilidad de que salga una bola azul, si la definiéramos como un valor de 3, pues sería 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna bola de ese color dentro de nuestro espacio muestral. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, la función de densidad de probabilidad no es otra cosa que la probabilidad que adquiere cada uno de los valores de nuestra variable. Entonces decimos que la función de densidad de probabilidad es un tercio para cuando x, mayúscula, ojo, porque estoy refiriendo a la variable aleatoria, adquiere los valores de 0, 1 y 2 y es de 0 para cualquier otro caso. ¿Ok? Esa parte está, dicen, pues muy sencilla, muy tranquila, ¿verdad? Solamente para que nos vayamos adentrando en lo demás. Ok, hasta aquí. ¿Entendido? Entendemos que entonces la función de densidad no es otra cosa que la probabilidad de mi variable aleatoria, que toma en cada uno de sus valores definidos, ¿ok? Eso es la función de densidad. Y entonces en el siguiente, a ver chicos, lanzar un dado y definir una variable asociada al experimento. Ok, vamos a ver. Esto ya está más que visto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, primero dice nuestra variable aleatoria, ¿cuál va a ser? El número de puntos que caen al lanzar un dado. Ok. ¿Qué tenemos por respuesta a esto? ¿Qué hacemos? Como si nosotros definimos que nuestra variable aleatoria va a ser el número de puntos que caen al lanzar el dado, pues todos ya sabemos, ¿verdad? Que conocemos un dado y cuál va a ser el espacio muestral de lanzar un dado. De 1 a 6, ¿no? Efectivamente, de 1 a 6, ¿verdad? Entonces, nuestro espacio muestral
dada esta variable aleatoria que se definió, dice solamente son 6 resultados. Y entonces decíamos, pues mira, asigna un valor, ahora sí, dice, define tu variable aleatoria de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues mi variable aleatoria puede tanto valer 1, pero puede valer 2, puede valer 3, puede valer 4, puede valer 5 o puede valer 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 1? Un sexto. De que valga 2. Un sexto. Y como podamos darnos cuenta, ¿verdad? Dado que cada uno de los números es solamente hay un resultado, entonces podemos ver que las probabilidades de cada uno de estos valores asociados a esta variable, este es un valor asociado a esta variable, entonces nos va a dar de un sexto, ¿de acuerdo? Entonces la probabilidad de que x valga 1, pues va a ser igual a un sexto. De que valga 4, pues va a ser un sexto, igual. Entonces aquí tenemos probabilidades iguales, ¿ok? No siempre va a ser, algunas veces sí, otras veces no, ¿ok? Todo está en función de nuestra variable aleatoria, cómo se defina, ¿de acuerdo? Y entonces, en el mismo tenor que en el ejemplo anterior, nosotros vamos a ver que de aquí podemos decir, a ver, ya desde aquí, antes de que pase el resumen, ¿cuál sería nuestra función de densidad? ¿Cuál va a ser la función de densidad para esta variable aleatoria? Un sexto y x vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 0 en Correcto. este caso. Efectivamente, ¿verdad? Que aquí podemos ver que pues nuestra variable aleatoria, dado para cualquier valor de entre 1 y 6, va a valer un sexto. Así lo podemos decir, ¿verdad? Entonces la función de densidad de probabilidad para esta variable f de x va a valer un sexto para cualquiera de estos valores. Pero cualquier valor distinto de estos, a ver si, nuestra variable resultante, ¿verdad? Nuestra probabilidad será 0. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, hasta aquí ya empezaron a agarrar, ya empezaron a caminar, es decir, bueno, pues mi probabilidad no es otra cosa que mi función de densidad y que algunas veces podrá tener los mismos valores, ¿verdad? Tendrá la misma función para valores a lo mejor distintos, ¿verdad? Tiene la misma función tanto para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6. Entonces vamos a ver algún caso a continuación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Esta unidad es muy cortita, por eso les comento, nada más va a ser es una introducción, pero sí vienen algunos ejercicios de este tipo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, siguiente. El siguiente ejemplo es un poquito más largo. Ya con lo que vimos en estos dos primeros, vamos a ver que nos va a ir orientando a poder llegar hasta lo que es la esperanza matemática y la desviación estándar, ¿de acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver. Ahora sí, nos dice, se lanzan 2 dados de manera simultánea. ¿Cuáles son los posibles resultados? ¿Cuántos resultados tendremos? Si al lanzar un dado, ¿cuántos resultados teníamos? 6. Ahora Uno, vean, seis. dice que ahora lanzamos 2 de forma simultánea. Serían 12. A ver, vamos a ver, ¿alguien más? O sea, piénsenle. 36. Ok, 36. ok, dice, ¿por qué 36? Porque pueden ser 2 resultados para cada cara del dado. No sé si me expliqué bien. Y como son 2 dados, pues se multiplican 6 por 6, dando 36. Ok. O sea, puede caer... perdón. Perdón, está bien, está muy bien. Ojo, esto nos hace enfocarnos a lo que son técnicas de conteo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del principio multiplicativo? Que decías, bueno, si tu primer dado, ¿cuántos posibles resultados tiene? A ver, ¿cuántos posibles resultados hay para nuestro primer dado? 6. 6. Ok, y bueno, y recordemos, ¿cuántos posibles resultados hay para mi segundo dado?
También sí. son otros 6. Entonces, el principio multiplicativo que hablábamos en las técnicas de colteo me dice, si tú multiplicas m por n, que donde m y n hacen referencia al número de posibles resultados de cada uno de tus, de la variable que tú estás hablando, entonces decía sus compañeros lo explicaron muy bien, 6 por 6 son 36. Esa parte es muy importante, ¿verdad? Es muy diferente decir, pues si yo sé que en el primer dado sacó 6 resultados, en el segundo no era sumar, era multiplicar. Pero ahora, para que sea más claro, observen lo que sus compañeros intentaron explicar. Vean, ok, ¿qué pasa? Pues bueno, yo sé que mi dado 1, yo tengo desde el 1 hasta el 6. Pero mi dado también 2 es desde el 1 hasta el 6 posibles resultados. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo tiro el 1 y tiro el otro dado, pues a lo mejor coincide que sale 1 y 1, pero también puede que me salga el 1 y el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, y así sucesivamente. Si observan, y entonces si ustedes cuentan los resultados, se van a dar cuenta que efectivamente nos dan 36 resultados, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí nosotros tuviéramos que representar nuestro espacio muestral con nuestra S y nuestra llave, tendríamos que poner cada uno de estos resultados que están entre paréntesis, 1,1, 1,2, o sea, todos esos serían nuestros resultados de nuestro espacio muestral. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces vean cómo aquí estamos aplicando ya la técnica de conteo y vamos a hablar también de probabilidad, porque a final de cuentas estamos ya hablando de este tema. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Ahora observen, quiero que no pierdan de vista estos datos, porque estos datos los vamos a ocupar a continuación. Aquí me dice, se lanzan 2 dados de forma simultánea. ¿Cuáles son los posibles resultados? Bueno, esa respuesta ya la contestamos al hacer esto, ¿ok? Al tener estos resultados. Pero ahora, ¿para qué me van a servir esos resultados? Bueno, esos resultados me van a llevar a lo siguiente. Dice, si se define como variable aleatoria X, vean, la suma de ambos números, fíjense, la suma, mi variable aleatoria se va a definir como la suma de ambos números. Determina sus respectivas probabilidades. ¿Qué números voy a tener aquí si la variable está definida? Ok, vamos acá. Entonces, ¿qué números yo voy a tener aquí para mi variable aleatoria? Es decir, mi variable aleatoria dice que va a representar la suma de ambos números. ¿Cuáles serán los posibles números que va a adquirir mi variable aleatoria, muchachos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo, para que no se me pierda. Si la suma de estos números, ¿cuánto me da? 1 y 1 me va a dar 2. 1 y 2 me va a dar 3. 1 y 3, 4, 5. Y así voy sumando. Entonces, viendo todos estos datos, yo voy a ver, pues entonces, ¿qué valores voy a tener? ¿Desde qué valores puedo adquirir? ¿Desde 2, 3, 4, 5, hasta 12? Ok, vamos a ver, ok, perfecto. Entonces dice, pues aquí ya tienes 7. Dice, 2 y no 3 ya lo tienes aquí. 4 ya lo tenías aquí. Ok, perfecto. 7, 8, ¿verdad? Aquí, 9, aquí 10, 11 y 12, efectivamente. Porque si se dan cuenta, estos prácticamente ya están dentro de nuestra información. Si llego 5 más 5, pues es lo mismo que 4 y 6 me da 10. Entonces, la variable aleatoria aquí solamente va a adquirir estos y estos, que va a ser desde el 2 hasta el 12. ¿Sí nos vamos entendiendo, chicos? Porque los demás ya están repetidos. No puedo repetirlos, sino al contrario. Esos datos me van a servir para lo siguiente. Entonces, yo voy a decir, mira, mi variable aleatoria X va a adquirir solamente valores diciendo que es la suma de ambos números, 2, 3, 4, hasta 12. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero, ¿qué hacíamos cuando construíamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, muchachos? Aquí esto equivale a como si fueran nuestras clases. Ya definimos nuestras clases. Bueno, ahora que aquí ya definimos los valores que va a adquirir nuestra variable aleatoria. ¿Qué seguiría después? Si nos sintonizamos en la unidad 1 y la comparamos con esta unidad, ¿qué seguiría? Una vez que teníamos nuestras clases, ¿qué hacíamos?
los intervalos. Hacer el conjunto de cada uno, ¿no? Hacer el conjunto. ¿A qué se referiría con el conjunto? Por ejemplo, contar cuántas suman 2, cuántas suman 3 y así sucesivamente. O sea, dicho en cristiano, ¿cómo le llamábamos a eso? Las frecuencias, los resultados. ¿Cuántos resultados, verdad, caían en cada clase? Entonces, aquí va a ser lo mismo. ¿Cuántos resultados me dan 2? ¿Cuántos resultados me dan 3? ¿Cuántos resultados me dan 4, verdad? Entonces, aquí nosotros recuerden, aquí, ¿cuántos resultados me dan 2? Y voy buscando, si yo lo tuviera en mi cuadernito, diría, pues voy tachando, aquí tengo 1. ¿Habrá otro que me dé 2? No, ¿verdad? A ver, ¿cuántos resultados me van a dar 3? Pues aquí tengo 1 y 2 me dan 3. 2 y 1 me dan 3. Vean cómo va. ¿Cuántos? Ya vamos 2 datos. ¿Cuántos resultados me dan 4? Pues 1 y 3 me da 4, 2 y 2 y 4. Y esto, miren, tengo 3. Si observamos, incluso si se dan cuenta, va en esta forma, casi de forma diagonal. Entonces, nosotros, una vez que nosotros tenemos definidos los valores de nuestra variable aleatoria X, ahora sí, lo que hacemos es sacar los posibles resultados, o decir, las frecuencias, ¿verdad? Prácticamente. Primero aquí le doy mis posibles resultados. Y digo, pues mira, de esta tablita ya vacié aquí, y estos son los resultados que encontré, que la suma de estos números nos dan este valor, ¿ok? Ahí nos dan. Entonces, ahora observen lo siguiente. Ahora sí, si contabilizamos, este es un resultado, estos son 2, estos son 3, estos son 4, y entonces, si esto lo resumimos en términos de frecuencia, entonces podemos ver lo siguiente. Pues mira, tenemos solamente un resultado para la variable cuando vale 2, 2 para cuando vale 3, y así sucesivamente. Y dice, mira, cuando nuestra variable aleatoria adquiere el valor de 7, hay 6 posibles resultados. Entonces, ustedes recordarán que nosotros sumábamos todas nuestras frecuencias, y todas nuestras frecuencias deberían de coincidir ¿con qué? Con el total de nuestros datos, ¿se acuerdan? Con el total de nuestros datos. Entonces, ese era un referente de que pues estaban saliéndonos las cosas bien. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan? ¿Qué es 1 de 36, 2 de 36? ¿Cómo le llamábamos a esto en la tabla de distribución de frecuencias, chicos? Frecuencia acumulada, ¿no? No. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, efectivamente. En nuestra tabla de distribución de frecuencias dijimos, su frecuencia relativa no es otra cosa que la probabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos está diciendo, mira, el número de posibles resultados de esta variable, ¿verdad? Entre el total de los resultados, pues no es otra cosa que tu probabilidad. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que me salga, de que la suma a lanzar dos dados de forma simultánea me dé 2? Pues solamente la probabilidad va a ser de un 36avo. Oigan, chicos, ¿cuál es la probabilidad de que la suma al lanzar 2 dados de forma simultánea me dé 5? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga la suma, verdad? De que al lanzar 2 dados de forma simultánea, la suma me dé 5. 4 de 36. 4 de 36. Así es, 4 de 36. Entonces, esto no es otra cosa que la frecuencia relativa, muchachos. Una vez que ustedes tienen definida su variable, sacan los resultados y lo convierten en frecuencia, ¿verdad? Y esto lo saqué y para que vean ahorita algo, para que observen algo. Ok. Una vez que tenemos nuestras frecuencias, con estas frecuencias nos ayudan, ¿de acuerdo? Y acuérdense que deseamos, ¿qué decían? Que la suma de las probabilidades nos debe de dar la unidad. Esa parte es muy importante, ¿ok? Entonces, la suma de todas las probabilidades de esta variable que se definió desde 2 hasta 12 es de 1, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ahora, imagínense esta gráfica. Si nosotros la volteamos, le damos un giro de forma horizontal, fíjense lo que se va a observar. ¿Qué se observa? ¿Qué representa ahí eso? Como una pirámide. Ok, muy bien.
se forma una gráfica. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hicimos la distribución de frecuencias obteníamos una gráfica de barras, ¿cierto? Aquí estamos obteniendo una gráfica y vean qué forma está, cómo es que se está formando una especie de campana. Hay una curva, sube y baja aquí. Es una especie de campanita. Entonces, esto nos va a llevar a que nosotros vayamos visualizando esta distribución, que más adelante vamos a ver una distribución llamada como la distribución normal, estándar o la distribución de Gauss o la campana de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a tener una forma de campana, algo parecido. Entonces, continuando. La función de densidad de probabilidad para esa variable aleatoria X de que la suma al lanzar dos dados de forma simultánea será ¿cuál? Fíjense, si nosotros resumimos esto, diríamos que va a valer un 36avo, ¿para qué? Para cuando mi variable aleatoria valga ¿cuánto? 2 o 12. Pero va a valer 2,36, me voy a regresar, para que ahí ustedes lo chequen con la... Vean, observen. Un 36avo, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? Pues la variable aleatoria que vale 2 y la variable aleatoria que vale 12. ¿Quién tiene el valor de 2,36avos? Ah, mira, lo tiene tu variable aleatoria cuando vale 3 y cuando vale, ¿qué? 11. Si observamos, estamos aquí ya agrupando las funciones, pero en función de los valores de nuestra variable. ¿Se dan cuenta? Solamente vamos a ver que cuando nuestra variable, dice nuestra función de densidad vale 6,36avos, solo cuando nuestra variable aleatoria vale 7. No hay otro valor que se repita o que adquiera esa probabilidad porque solamente tenemos aquí este único valor. Si se dan cuenta, cuando mi variable aleatoria vale, perdón, cuando la función de densidad es 5,36avos es cuando mi variable aleatoria vale tanto 6 como 8. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ustedes resumen y entonces determinan que la probabilidad de X no es otra cosa que la función de densidad, porque esa función de densidad es lo que les va a formar esto, chicos. Su función de densidad, a final de cuentas, se va a ir y se va a ir formando cada uno un punto, pero a la medida que vamos juntando todos, nos va a dar nuestra función de la variable. Entonces, aquí podemos decir, concretamos, resumimos, que la función de densidad de probabilidad tiene estos valores, ¿verdad? Esto para cuando nuestras variables adquieren estos valores. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta que en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 llegamos a esto? Pero venía, un ejemplo, eran muy pequeñitos, pero aquí lo que se tuvo que hacer, se tuvo que procesar desde primero, determinar los resultados. Segundo, armar nuestra distribución, ¿verdad? Empezamos a armar por ahí nuestra distribución. Ya desde aquí ya estamos empezando a armar nuestra distribución. Ah, mira, esta es mi distribución, pero de probabilidad. ¿Que necesito la frecuencia? Sí. Sí la necesito para poder determinar esta distribución de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, resumiendo, si yo les pudiera, chicos, determinen la función de densidad de probabilidad de la siguiente variable aleatoria, hasta aquí ustedes tendrían que llegar. Arman su tabla y hasta aquí me resumen diciendo, ah, mira, la función de densidad de la variable aleatoria X es un 36avo cuando X efectivamente adquiere este valor o este valor. O es de 6,36avos cuando tu variable X vale 7. ¿Sí me di a entender hasta acá, muchachos? Sí, profe. Ok, va. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, una vez que yo tengo esto, esto creo que no está difícil, ¿verdad? Ok, esto nada más un poquito de arrastrar el lápiz. ¿Qué pasa? ¿Qué necesito? Entonces, lo que necesito es ahora, pues bueno, voy a decir que estos datos que yo obtuve, la probabilidad de mi función, ¿verdad? O sea, mi función de densidad no es otra cosa que mi probabilidad de cada uno de los valores de nuestra variable aleatoria. ¿Ok? Ya la tenemos un 36avo, 2,36avos y acá. Pero ¿a qué le llamábamos función de distribución? Ah, ojo, vean.
este es F minúscula y este es F mayúscula. Decimos que la función de distribución no es otra cosa que la probabilidad de que nuestra variable aleatoria sea menor o igual que X. Y cuando digo menor o igual que un valor, estoy refiriéndome a ¿qué? A la probabilidad acumulada. ¿Ok? Entonces, al ir acumulando, efectivamente voy formando lo que es mi gráfica. Esa grafiquita que les mostré con los valores que teníamos aquí de nuestros resultados, no es otra cosa que mi función de distribución, ¿de acuerdo? La función de densidad es la probabilidad muy puntual de cada uno de mis datos. Pero cuando yo voy sumando, voy agregando este valor a este valor, estoy formando mi función de distribución y la represento con F mayúscula. F de X va a ser igual a la probabilidad de que X valga menor o igual que este valor. ¿Y quién es estos? Estos son los valores, ¿de acuerdo? A ver si es más claro. Si yo digo, chicos, la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual que 2, ¿a qué equivale? Bueno, equivale, ¿qué es menor que 2? Ah, pues menor que 2 es también 1, ¿ok? Entonces, como aquí yo ya tengo 2, si tengo el valor, ahora necesito sumar las probabilidades. E incluso aquí podría poner hasta la probabilidad de que X valga 0, ¿verdad? Y si yo aquí pongo la probabilidad de que X valga 0, yo sé que tanto, fíjense, ¿qué decíamos? Que para otros casos fuera de estos, nuestra variable, la probabilidad, ¿verdad? Iba a ser ¿cuánto? 0. Por eso es que decimos que para cuando X vale 1, como no tengo aquí la variable aleatoria 1, no tengo ningún valor, estoy asumiendo que su probabilidad es 0. Pero como sí tengo el 2, y sé que cuando X vale 2, mi variable aleatoria vale 2, por eso aquí está el número, dice que es su probabilidad un 36avo. Entonces, al sumar, esto me da un 36avo, que es esta parte. Ojo, se les estoy poniendo de estas dos maneras, ¿por qué? Porque en algún momento van a resolver algunos ejercicios y en algunos tendrán que formar su tabla, en otros tendrán su tabla y a partir de la tabla tendrán que desglosar esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 3? Pues implica sumar, ¿verdad? Y ya lo veíamos, ¿se acuerdan? Y ayer, bueno, no ayer dije, sino en algunos de los ejercicios cuando ustedes decían por lo menos, a lo menos, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy diciendo menor o igual, aquí ya estoy contemplando todos aquellos valores abajo de 3, ¿de acuerdo? Y incluido el 3, entonces digo 3, 2, 1. Entonces, mire, seguimos. Pues yo sé que para cuando X valga 1, su probabilidad es 0. Para cuando X valga 2, su probabilidad es de un 36avo. Cuando X valga 3, son 2 36avos. ¿Ok? Y así ustedes tendrían que ir ejercitando para cuando X valga 5. ¿Cuál va a ser la función de distribución para cuando X valga 5? Sea menor o igual que 5. ¿Cuál es la función de distribución? Ojo, para cuando X sea menor o igual que 5, chicos. Ya está directo. ¿10 36avos? Correcto, ¿ok? Ustedes en automático, 10 36avos. Y si lo tuvieran que desglosar de esta manera, pues lo único que tendrían que hacer, ¿verdad? La probabilidad de que X sea menor o igual a 5 va a ser desde la probabilidad de que valga 1, 2, 3, 4, hasta 5. Sustituir las respectivas probabilidades, que a final de cuentas aquí está ya resumido. ¿Sí me estoy dando a entender, muchachos? Entonces, función de densidad es cuando digo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Puntual, un 36avo. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? Dice, pues es un 36avo. Sí, es lo mismo, solo que aquí cuando les digo, vean, si hablo solamente de forma muy puntual, la probabilidad de que X sea igual a 2, estoy hablando de la función de densidad. Si estoy hablando de la probabilidad de que X sea menor o igual a un determinado valor, ya me estoy refiriendo a la función de distribución. Por eso les decía en cristiano, la función de distribución no es otra cosa que la probabilidad acumulada hasta el valor que les estoy indicando. ¿Sí me estoy dando a entender? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad yo les voy a decir, a ver,
¿cuál es la función de densidad de que X valga 9? ¿Cuál es la función de densidad de que nuestra variable aleatoria valga 9? 4/36. Ok, ahora fíjense. ¿Cuál es la función de distribución de que nuestra variable aleatoria valga 9? ¿Cuál es la función de distribución de que... ¿Cuánto? 26/36. Ok, bien. De que valga 9, ¿verdad? Este es menor que 9, ok. De hecho, acuérdense, generalmente es acumulada hasta el valor que estoy indicando. Entonces sería 30/36, ¿verdad? 30/36, ¿de acuerdo? Ok. Dice, bueno, esta parte ya la tengo unida, pero habrá un ejercicio en donde les tenga o les pida que ustedes tengan que desglosar todo esto, ¿de acuerdo? Y para que se entienda, bueno, pues mira, si tú me pides la función de distribución de probabilidad hasta 9, entonces quiere decir que tú me vas a dar desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Es como esta, la función de distribución hasta mi variable que valga 4 implica desde aquí hasta aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos aquí desglosando? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Ahí la llevan? Al parecer sí, maestra. Ok, por eso dije, aquí son tablas, estamos nada más aterrizando de una forma muy sencilla. Ok, bueno, ahora ok, ya llegamos a la función de densidad, que no es otra cosa que la probabilidad, y ya llegamos a la función de distribución, que en cristiano no es otra cosa que la probabilidad acumulada. ¿Hasta ahí vamos bien? Para que para que sea para ustedes más fácil. Si hablo de función de distribución, sé que es la probabilidad acumulada. Si hablo de la función, sé que es la probabilidad puntual de cada uno de mis valores de mi variable aleatoria. ¿Ok? Bien. Bueno, pero venía más, ¿verdad? Dice, pero bueno, vamos a determinar, se acabó el show, ¿verdad? Vamos a determinar cómo vamos a sacar la media y la desviación estándar a partir de esta distribución. Hasta aquí hicimos nuestra distribución de probabilidad, chicos. Hasta ahí es nuestra distribución de probabilidad. Pero así como nosotros en nuestra unidad 1, déjenme abrir así como en la unidad 1, nosotros empleamos ahí estoy, voy a dar zoom. Ok. Así como nosotros en nuestra distribución de frecuencias estuvimos trabajando que no solamente llegábamos a nuestras distribuciones, ¿se acuerdan que calculábamos nuestras frecuencias relativas acumuladas y llegábamos a la gráfica, ¿cierto? Era como la primera parte. Y después la segunda parte venía y era de qué, pues ahora determíname qué, las medidas de tendencia central o de dispersión, ¿ok? Pues hasta aquí nosotros ya vimos esta parte, vimos lo que fue en la gráfica y resumimos la función de densidad, ¿ok? Resumimos la función de densidad. Entonces, ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ¿ahora qué vamos a continuar? Pues bueno, ahora nos toca, llegamos a esto, ya tenemos nuestra distribución de probabilidad. Nuestra distribución de probabilidad llega hasta aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo les diga, chicos, me van a realizar la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria, entiéndase, van a hacer toda esta tabla, ¿sí? Ok, y si además les digo, me van a determinar la media y la desviación estándar, pues bueno, ahora viene lo siguiente, la segunda parte, ¿ok? Entonces, una vez que tienen ustedes las probabilidades, ¿verdad? Vamos a ver cómo se determina la esperanza matemática, que ya les había mostrado la expresión, y también la desviación estándar. Entonces, ya les había dicho, chicos, en cristiano la esperanza matemática no es otra cosa que la media aritmética, ¿ok? La media aritmética. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a observar que pues tanto mi media como mi desviación estándar la vamos a obtener a partir de nuestra tabla de distribución de probabilidad.
Y entonces aquí observemos, dice, para poder calcular la esperanza matemática, nosotros tenemos que calcular los valores de ¿quién? ¿Quién era XY? ¿Se acuerdan? Se los dije en la expresión. ¿Quién era XY? Ya se les fue. ¿En qué unidad estamos? ¿En qué unidad estamos? Dijo, Los valores de mi variable aleatoria. ¿Y quién es P de XY? ¿Quién es P de XY? Esta parte es importante que ustedes aprendan. Es la probabilidad asociada. Ajá, es la probabilidad asociada a esa variable aleatoria, ¿verdad? Ese valor concreto de esa variable aleatoria, ¿ok? Bien, entonces ahora sí, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, bien. ¿Cómo llegamos a nuestra media? Bueno, ustedes aquí, su función de densidad no es otra cosa que la probabilidad de ese valor concreto de esa variable. Y la función de distribución no es otra cosa que la distribución, ¿verdad? O la probabilidad acumulada. Bueno, para determinar mi esperanza matemática, esta era mi expresión, ¿ok? ¿Qué necesito hacer? Pues bueno, yo necesito multiplicar XY. ¿Y quién es XY? Son todos los valores que yo tengo aquí. ¿Y quién es P de XY? Son mis probabilidades. Ok, si yo multiplico mi variable aleatoria cuando vale 2 por su respectiva probabilidad, dice que me va a dar 2/36 y así lo hago con cada uno de mis valores, ¿ok? Lo hago con cada uno de mis valores. Entonces dice efectivamente que la suma, fíjense, aquí ya yo no tengo que dividir como lo hacía en mi distribución de frecuencias. Aquí la suma del producto de esa variable, de ese valor de esa variable por su respectiva probabilidad, la sumatoria, al sumar cada uno de todos ellos, dice que ese valor va a representar la esperanza matemática. ¿Ok? ¿Y qué es la esperanza matemática? No es nuestro valor central, nuestro valor medio. Y aquí lo observábamos, que efectivamente nuestro valor medio, en este caso, cuando dice que cuando nuestra variable aleatoria vale 7, dice que su probabilidad vale 6/36. En pocas palabras, dice que necesito que cuando mi variable aleatoria valga 7, ahí se va a encontrar, ese va a representar el valor de mi esperanza matemática, mi media aritmética, ¿ok? Entonces, de forma muy sencilla, ¿qué hago? Solo multiplico mi valor de esa variable por mi respectivo probabilidad. Aquí tengan mucho cuidado porque algunos han confundido y terminan multiplicando la frecuencia. Acuérdense, aquí estoy hablando de una distribución de probabilidad, entonces no voy a usar aquí mi frecuencia. ¿Me sirvió para sacar mi probabilidad? Sí, pero ya para cuando yo saco mis valores de aquí de mi media o mi desviación estándar, tomaré el valor de la variable y el valor de la probabilidad. Hasta aquí, ¿entendido? ¿Alguna pregunta? Después les subo este material. Ok, y fíjense la interpretación de esta esperanza matemática. Dice, la esperanza matemática E de X de este problema es 7. ¿Por qué? Dice, ¿qué significa? Que este es el valor medio que se puede obtener al lanzar dos dados de forma simultánea. Al lanzar dos dados de forma simultánea, dice que la variable aleatoria que representa la suma de ambos números, ¿verdad?, que es el valor medio que puedo tener es de 7. Entonces, este dato aquí nos los está dando con la sumatoria de los productos de estos datos que estamos empleando, ¿verdad? Entonces, por ahí puede venir algunos ejemplos o ejercicios que diga, determina la esperanza matemática del sueldo o del gasto o de alguna otra cosa. Entonces, estamos hablando que tenemos que armar toda nuestra tabla para poder llegar a ese valor. Ahora, una vez que ustedes tienen su esperanza matemática, acuérdense,
uno de los pasos para poder determinar nuestra desviación estándar en nuestra tabla de distribución de frecuencias, pues era la media, ¿ok? O sea que si en automático, en algún ejercicio de estos, yo no les pido que calculen la media, pero sí les pide que calculen la desviación estándar, está implícito que ustedes tienen que calcular la media o esperanza matemática para poder llegar ¿a qué? A la desviación estándar o varianza. ¿Por qué? Porque recordarán que la media es el valor que se resta a mi variable, en este caso a mi variable aleatoria, y que esa diferencia elevada al cuadrado y multiplicada nuevamente por la probabilidad es lo que me va a ayudar a emplear esta expresión. Vamos a la siguiente. Bueno, estamos recordando la expresión para que no se les olvide, ¿verdad? Por ahí ya veíamos la raíz, ¿se acuerdan? La raíz cuadrada. Aquí estamos. No, aquí no la tengo. Ok, se las presenté en el otro archivo. Ok, entonces, recordando esta parte, y aquí creo que se las dejo de todos modos, dice, la varianza no es otra cosa que la diferencia de nuestra variable aleatoria, ¿verdad? El valor de esa variable aleatoria menos la media elevada al cuadrado y todavía multiplicada por su probabilidad. Pero si a esto nosotros le sacábamos la raíz ya a la sumatoria, ya eso nos daba la desviación estándar. Entonces vean el paso. Nosotros llegamos hasta aquí, ¿cierto? Para la esperanza matemática. Pero ahora, con ayuda de que ya se determinó la esperanza matemática, que es la que vamos a emplear aquí, ¿verdad? Que es mi media aritmética también. Está, aquí lo tengan por eso para que no se les olvide. ¿Qué es lo que estoy diciendo? XY. ¿Quién es XY? Mi variable aleatoria. Pues mi variable aleatoria vale 2. Si a 2 le resto mi media, que vale 7, y lo elevo al cuadrado, y todavía lo multiplico por su probabilidad, me da este valor. ¿Ok? Esto lo voy a hacer con cada uno de estos datos, ¿ok? Lo hacíamos en entonces, hacemos todo esto por cada uno de nuestros valores de nuestra variable al sumarlos todos, ¿verdad? Al sumarlos, dice que me da, fíjense, si Profe, se le está escuchando muy cortado. ustedes todos corroboren. Profesora, ¿nos escucha? Sí, Profesora, ¿nos escucha? sí, yo sí la escucho perfecto. Miren, sí está fallando, lo estoy viendo aquí en el modem, que está parpadeando mucho, pero por eso, a ver, quiero que me sigan con la ayuda de la tabla. Quiero que por eso ustedes identifiquen, hasta miren, les puse con colores para que vayan observando. Hasta aquí, de la esperanza matemática, ¿se entendió, chicos? ¿Hasta la esperanza matemática comprendieron? Sí. Perfecto. Sí, profe.
¿Qué pasó? Se salió la profa, ¿no? ¿Hora libre? Aguanta, se está grabando. No, o sea, sí se salió pues, pero ¿por qué? Es que no se le escuchaba bien, creo. Hola, hola chicos, perdón, se fue mi señal, permítanme, regreso con ustedes. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, maestra, se escuchan. Ok, Claro y perdón. fuerte. Ay, ojalá que sí sea. Bueno, ya con la esperanza matemática, le digo, muy similar con la primera unidad. Para mi varianza, lo único que necesito, ¿verdad? Al valor de mi variable aleatoria, restarle la esperanza matemática, esta diferencia elevarla al cuadrado y multiplicarlo por su respectiva probabilidad. Entonces, la sumatoria me va a dar la varianza. Pero recuerden que si yo quiero la desviación estándar, yo tengo que sacar la raíz cuadrada ¿a qué? A dicho valor, que fue la primera expresión que les presenté en PowerPoint. Entonces, la desviación estándar va a ser de 2.41, ¿de acuerdo? Estos valores son los que nos da y que con los cuales podríamos estar trabajando. Y bueno, voy a darles aquí, les voy a dar estos ejercicios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está sencillo, no, chicos? ¿Cierto o no? A ver, vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Ay, es que sacó la raíz al 5.83, ya no alcancé a ver. Ajá, Oh. déjenme proyectarles la expresión para que para ustedes no se olviden. Miren, eso que hice no es otra cosa, esta parte, miren, a ver si se alcanza a ver, ¿ok? Este dato, ¿qué hice? Aquí, esta es la expresión para la desviación estándar. Lo que hicimos en la tabla, prácticamente hicimos solamente la sumatoria. Si yo hago solo esto, la sumatoria, en pocas palabras, estoy hablando de la varianza. La varianza no es otra cosa que sigma al cuadrado. Pero cuando yo a esto, si yo sacara todo el resultado, que fueron los 5.83, y le saco la raíz cuadrada, eso es mi desviación estándar. O sea, es esto mismo. Esta parte es importante que ustedes ya la manejen así de forma muy práctica. Dicen, si a mí me dan la desviación estándar, así por default, me dan el dato, y me piden la varianza, ¿qué harían? Multiplicada al cuadrado. Ah, ok, efectivamente, lo elevan al cuadrado, ¿verdad? Pero si a mí me dan la varianza y me piden la desviación estándar, lo que tendrían que hacer es lo que viene ahí en el ejercicio, solo sacar la raíz cuadrada ya de dicho resultado. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hija? Aquí estamos haciendo las cosas de forma inversa. Aquí lo que hicimos solamente,
hagan de cuenta, si yo quito la raíz, esto solo se llama varianza. Pero cuando yo pongo la raíz y le saco la raíz a lo que me dio toda esta sumatoria, obtengo la desviación estándar. Esa parte es importante que ustedes ya la manejen con facilidad, que a partir de la varianza puedo obtener mi desviación estándar, o a partir de mi desviación estándar y elevándola al cuadrado, obtengo mi varianza, ¿ok? ¿Sí contesto su pregunta, hija? Sí, profa, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, les voy a mandar ahorita, les voy a subir unos ejercicios para que ustedes comiencen a desarrollarlos ahorita, para que digan, ay, a ver, algo si se me atora. Ya subí en la unidad, ya di de alta el canal de variables aleatorias. Voy a rápidamente a publicar en archivos actividades, ok, actividades, déjenme ver. Carpeta, actividades, ¿ok? Y aquí les voy a subir, déjenme ver, acá, los siguientes ejercicios. ¿Ya pasaron lista, muchachos? Para que no se les vaya a olvidar. Esperen un tantito. Ok, aquí en el canal de variables aleatorias ya está cargado el ejercicio, los ejercicios que van a realizar. Pueden descargarlos y pueden comenzar a hacer, es más, ahorita, bueno, para que de una vez todos vayan haciendo lo mismo, por si se traban en algo. A ver, déjenme ver. Por favor, ya pueden descargarlo, chequen si lo pueden visualizar. Ok, para ahorita, realicen el ejercicio 1 y realicen el ejercicio 2, por favor. Ok, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 podrán observar, son estos, los que vienen ahí. Dice, calcula la media y la varianza de la siguiente distribución de probabilidad discreta. Están cortitos. A ver, vamos a ver. A ver, realícenla, muchachos, por favor. Realícenla en su cuaderno o realícenla ahí en Excel, para que sea más rápido, ¿verdad? Vean, y me dan sus resultados, por favor. ¿Ya lograron descargarlos? Ya. Ok, va. Entonces, ejercicio 1 y 2 para ahorita.
En esos ejercicios, nada más, fíjense, para que se vayan de una vez familiarizando, solo les pide la media y la desviación estándar. Pero yo les voy a sugerir que concluyan hasta la función de distribución de probabilidad, ¿ok? Para que quede completa. ¿Me di a entender? Profa, Sí. En las tablas, los valores de la derecha es punto y tanto. A ver, déjenme ver. En las tablas de la derecha. Sí, porque si les dan cuenta, ¿qué les dice? A ver, déjame poner. Ajá, la probabilidad. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Esa parte no se me pierdan, acuérdense, estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Entonces, en automático, ¿ahí qué representaría ese dato? ¿Densidad o función? ¿Función de densidad o función de distribución? Esa columna, chicos. Función de densidad. Perfecto, muy bien. Entonces, vean qué importante para que se me familiaricen y que el día de la evaluación, porque no es tan larga esta unidad, prácticamente ya se concluyó, haríamos otros ejercicios. Esto llamaríamos, esta que vendría siendo. ¿Qué vendría siendo esta columna? ¿Cómo le llamaríamos? ¿Qué vendría siendo esta? ¿Hola? ¿El espacio? No. Bueno, X. sí, es parte del espacio, pero ¿cómo le llamamos a ese espacio muestral? Dicen, ¿de qué está hablando aquí? Estoy aquí mostrando la pantalla, ¿ok? ¿Cómo se llama esta variable? Admisiones. Entonces, ¿qué representa? Mi variable aleatoria X. ¿Qué está haciendo? Cuando la variable aleatoria admisiones valga ¿cuánto? 1000, valga 1200, valga 1500. Entonces, esta es mi función de densidad cuando vale 1000, cuando vale 1200, cuando vale 1500. Entonces, complementen la tabla con la función de distribución y lo demás para determinar tanto la media como la desviación estándar. ¿Sí me doy a entender? Chicos, eso ustedes aquí lo tienen. Esos son los demás que van a resolver. Yo ahorita les pedí nada más a manera de que practiquen, ¿verdad? Este va a ser su variable y esta va a ser su función. Y entonces tendrían que complementar la tabla para sacar la función de distribución. ¿De acuerdo? Y ya a partir de ahí se van con la otra parte que está pidiendo la media y la varianza. Es más, lleguen hasta la desviación estándar para que no se me pierdan, ¿de acuerdo? Ahí les dice la varianza, pero no se me queden solo en la varianza. En todos van a llegar hasta la desviación estándar y sobre todo me van a concluir en toda la parte de complementar las tablas. Aquí no les dice la función ni la distribución. Pónganle ustedes, completen la tabla, por favor. ¿De acuerdo?
Ok, bueno, ya casi estamos por concluir. Espero que no está difícil. Si se dan cuenta, prácticamente esto nos va a llevar a la siguiente unidad. Ustedes ahorita me muestran ya sea por lo menos uno de los dos, que debiera de darles tiempo para uno de los dos. Y los ejercicios ustedes los realizan y les voy a dar chances hasta el jueves que los suban, ¿de acuerdo? Les voy a subir esta actividad para que lo suban el jueves, pero ahorita quiero que lo comiencen a hacer para ver si no hay alguna duda. ¿Ok? Profa, ¿Sí? yo sí tengo una duda. Dígame. Es con la de función de distribución. Ajá. Es que no le entendí bien cómo se hacía. Bueno, muy sencillo. Por eso es que me los fui llevando, comparando con la unidad 1. Y les dije, chicos, en cristiano, la función de distribución no es otra cosa que la probabilidad acumulada. ¿Se acuerda cómo se acaba la frecuencia acumulada en las tablas de la unidad 1? Por eso es importante, la unidad 1 es importante para ahorita ustedes, Alexis. ¿Se recuerda cómo se acaba la frecuencia acumulada en la unidad 1? Se sumaba la frecuencia absoluta, Sí. ¿no, profe? Ajá, y vamos sumando la frecuencia anterior con la frecuencia actual. Entonces, si ahorita ustedes, permítame tantito. Perdón, ajá, efectivamente, vamos a ir sumando, déjenme comparo, ¿verdad? Nuevamente, ¿en qué estaba? Ejemplos, aquí. Déjenme regresar, para que no se, para que le quede más claro. Ok, Alexis, les mostré esto, hijo. Si esta era mi variable, si se dan cuenta, ahí ustedes en sus ejercicios ya, algunos no, ya no me acuerdo, si algunos no les trae frecuencia, les trae que directamente la función de densidad, ¿cierto? Ya lo único que tienen que hacer es a completar la tabla con la función de distribución. Y la función de distribución no es otra cosa que la probabilidad acumulada. Si yo aquí estoy, cuando mi variable aleatoria vale 2, mi función de distribución será el mismo. ¿Por qué? Porque no hay un valor anterior. Pero cuando mi variable aleatoria vale 3, Alexis, voy a sumar este valor actual con el anterior y entonces me da este resultado de 3/36. Y entonces cuando yo esté en la quinta, lo que voy a hacer es sumar esta con todas las anteriores. Lo mismo que tú hacías en tu tabla de distribución de frecuencias con la frecuencia acumulada. ¿Ok? Ahora sí, ¿ya te es más claro, Alexis? Sí, profe. Ok, sale. Va. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, en la carpeta material de apoyo les subí este ejemplo 3, donde viene todo desde función de densidad, función de distribución, hasta la media y desviación estándar. Ok, chicos, para que ahí lo tengan a la mano y puedan consultarlo. Sí, maestra, gracias. Bye.
Profa, tengo una duda. ¿Sí? ¿En la varianza se multiplica o se divide una vez que ya tengamos la potencia? No, en la varianza te quedas así nada más, tienes, ya hiciste la sumatoria de todos los datos, de todas las variables aleatorias. Ujú. Ok, esa es tu varianza, hija. Ya nada más eso tendrías que sacarle tu raíz cuadrada para poder sacar la desviación estándar. Ah, ok. Gracias. Ok. Por favor, recuerden que los ejercicios va a, con su respectivo enunciado en su cuaderno y van escaneados, ¿ok? Profesora, Sí, ¿escucho? para sacar la media es multiplicar la variable aleatoria por la PX, ¿no? Probabilidad de la Así variable es. aleatoria. Correcto. Y luego, ajá, La sumatoria de todos, de esos productos. Nada más. sería Aquí no la dividimos. esperanza matemática o la media. Ajá. Ándele, exactamente. Aquí no Ah, dividimos ok. entre el total de datos porque no estamos considerando las frecuencias, si se dan cuenta, estamos trabajando con distribución de probabilidad. Ujú. Ok, ya está asignada la tarea. Tienen hasta el jueves para subirla. Ok, ahorita me dan los resultados, ¿verdad? Del primero para que, a ver, veamos cómo les fue. Todos tienen que mostrarme algo de lo que hicieron en su cuaderno, por favor. Levante la mano quien ya tiene el ejercicio 1, chicos. Ok, 2, fue correcto. Muy bien. Va. En cuando terminen ese ejercicio, nada más ese ejercicio, van a subir la foto, ojo, va a ser foto nada más, lo suben aquí donde está aviso, ok, aquí en el aviso donde está la unidad 3, por favor.
ahí donde dice unidad 3, variables aleatorias. Por favor, donde dice responder, ahí suben su foto nada más del ejercicio que está ahorita, ¿de acuerdo? Que termina. Por favor. ¿Solo el primero? Sí, el primero. Ya los demás los realizan en conjunto, y los mandan el jueves, por favor. En su fotito que lleva el nombre, chicos, le ponen la fecha de hoy y el nombre. ¿El ejercicio de ahorita dónde lo subimos? Aquí en el anuncio que estoy colocando, ya ver, ya le saco la fotito. Ya. Su nombre. Así como la otra vez subieron lo del cuarto de escape, ahí pongan donde dice responder y ahí mismo suben su archivo de su foto de la que acaban de sacar. Profe, pero yo tengo en Excel, ¿verdad? ¿Mande?
podría hacerse en Excel, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro, claro. Ah, ok, gracias. Sí, bueno. Sí. ¿Alguien tenía una pregunta? José Galvez. ¿Yo? ¿No? Ah, es que tenía todavía la mano levantada. Ok, bien, perfecto. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el próximo viernes. Yo creo, vamos a